Estoy esperando que comience. Bien. Nuevamente, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Resistencia a Materiales. Espero hayan tenido un excelente fin de semana, que sus familias estén muy bien y ustedes igual. Que hayan tenido un buen lunes en el trabajo y que estén con todas las ganas de querer aprender ahí resistencia de materiales. Bueno, en esta clase seguiremos un poco con el contenido que estábamos viendo la semana anterior. Partimos con el concepto de equilibrio de cuerpo rígido. Y en la clase anterior un poco comentamos al respecto de los lineamientos conceptuales que rigen esta variable, esta situación dentro de la física y de la ingeniería, estableciendo cuáles son los criterios de condición de equilibrio, tanto en traslación como en rotación, cuáles son las reacciones que van a aparecer en los apoyos, en los apoyos y en las conexiones simples. Y bueno, alcanzamos a ver un ejemplo y quedó uno de tarea. Quería preguntarles, no sé si alguno de ustedes logró resolver ese que habíamos dejado de tarea para comentarle cuál era la respuesta o simplemente vamos y lo resolvemos. ¿Alguno de ustedes pudo hacer esa tarea? Profe, Yo no, profe. aunque hay algunos compañeros que lo hayan hecho, le pediría si es posible que resolviera porque me perdí la clase anterior. Sí, no hay problema, igual la vamos a revisar. Camilo, por favor, Camilo, no te escuché muy bien. ¿Qué comentó? Sí, profe, yo no lo hice. Así, lo mismo que el Alejandro para que lo hagamos. Sí, no hay problema. Bien, entonces vamos a compartir el documento. Hoy día nos vamos a enfocar en poder mostrar ejemplos, ¿ya? Ejemplos respecto de cómo se trabaja el concepto de equilibrio cuerpo rígido. Así que voy a apagar mi cámara y voy a compartir el documento que nos va a acompañar en esta clase. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos para recapitular un poco los contenidos de la clase anterior de equilibrio de cuerpo rígido en el plano. Bueno, este era el ejercicio que habíamos mostrado y que había quedado como, entre comillas, de tarea, por ver si se animaban a poder resolverlo. Se trata de una máquina que si lo comparan con una de las máquinas de minería es muy similar a estas palas grandes que usan en la minería para cargar los camiones con la tierra o mineral, que no sé cómo le llaman. Tiene un brazo, ¿cierto? Tiene un brazo rígido. Aquí está la pala colgando. Hay cables que sostienen ese brazo rígido. Y bueno, esto se asimila a esa situación. Así que yo los invito a que piensen y se imaginen que están ante una de esas máquinas de las palas que cargan los camiones en la minería. Entonces aquí se habla de una pluma AB, que viene siendo este brazo, de aquí desde el punto A hacia B, que tiene una longitud de 40 pies, o sea, es largo, y pesa 2 kips. Entonces tenemos acá estas dos informaciones, del largo de la pluma y cuánto pesa. Y el dibujo igual nos entrega información al respecto, que es lo mismo que está en el enunciado, y lo importante del centro de gravedad que yo les comentaba ese día. Independiente de la forma que tenga la máquina, hay un punto donde va el peso, y en este caso el peso está en el centro de gravedad de esta pluma que le llama el ejercicio, y ahí hacia abajo están los 2 kips. Luego dice que la distancia desde A al centro de gravedad G de la pluma es 20 pi, o sea, está a la mitad. Lo considera como un cuerpo de masa uniforme, por lo tanto su centro de gravedad está justo en el punto medio. Y para la posición que se muestra, que está acá, determinar la tensión T. O sea, aquí este cable genera una tensión sobre esta pluma, de tal manera que la sostiene, y entonces hay que calcular esa tensión. Y a su vez, hacia abajo, en este punto B, hay un peso que no tenemos idea de qué es. Puede ser un pallet, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Que tiene un peso de 5 kips y que esta grúa lo está sosteniendo. Bueno, entonces la imagen es una instantánea de una condición de equilibrio y queremos determinar la tensión. Lo primero que hacemos siempre cuando trabajamos con este tipo de situaciones es identificar las fuerzas que están actuando sobre el objeto en cuestión o al cuerpo al cual debemos hacerle el denominado DCL, diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Y acá el cuerpo sobre el cual están actuando la mayor cantidad de fuerzas que conocemos como incógnita y que también
son nuestros datos, es sobre la pluma, porque la pluma soporta el peso de ella misma, soporta el peso externo de 5 kips, la tensión está actuando sobre la pluma, y la pluma tiene acá un punto pivote, que ese es el punto de apoyo. Recuerden que esto es equilibrio tanto de traslación como de rotación. Entonces ahí está el pivote o el eje de giro, y por tanto a este cuerpo le dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo voy a dibujar la pluma no de la forma que aparece en el dibujo, sino más bien como una barra cualquiera, porque así la podemos entender. Entonces ahí está el punto A, y como ya sabemos, en el punto A, para que esto gire, tiene que tener un pasador. Y cuando tenemos un pasador como punto de unión, recuerden que ahí lo que hacíamos era dibujar dos reacciones. Dibujábamos una reacción horizontal que está actuando en el pasador y dibujábamos una reacción vertical. Ahora, ¿por qué? Porque el pasador, recuerden, impide que la pluma se mueva horizontalmente y se mueva verticalmente. Entonces, donde hay un impedimento de movimiento o de rotación, o sea, perdón, de movimiento, de traslación, aparecen reacciones, tanto verticales como horizontales. Entonces, tenemos la reacción vertical que le llamamos AX y la reacción vertical que le llamamos AI. Y fuera de ellas está el peso de la pluma, que tiene y apunta hacia abajo con 2 kips. Recuerden que aquí estamos trabajando con el sistema inglés. Kips son un kip son 1000 libras fuerza, y los pies, bueno, un pie son 30,48 centímetros o 0,3048 metros si quisiéramos llevarlo al sistema internacional. Luego acá en el punto B están los 5 kips hacia abajo, y en el mismo punto, pero actuando con una especie de ángulo, está la tensión de la cuerda. Y esas son las fuerzas que están actuando entonces sobre el objeto, sobre la pluma en este caso. Pero bien, y aquí hay un dato súper importante, para que lo anoten y con rojo, con destacador y todo. Cuando las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo rígido no están definidas ni en el eje horizontal ni en el eje vertical, como en este caso la tensión, es necesario siempre descomponer esa fuerza en el eje X y en el eje Y. Entonces recuerden lo siguiente, y esto recuérdenlo desde la física mecánica. Y esto lo voy a borrar, simplemente es para recordar. Cuando nosotros tenemos un plano cualquiera y dibujamos un vector en ese plano, por ejemplo este vector B, ese vector, si yo conozco el ángulo que forma con respecto al eje horizontal, puedo descomponerlo. ¿Qué significa descomponerlo? Significa que voy a encontrar el valor de ese vector en el eje horizontal, que le llamamos Bx, y determinamos también el valor de ese vector en el eje vertical, que muchas veces se llama By. ¿Y de qué manera descomponemos un vector? A través de él conocer su magnitud y su ángulo, su dirección. Lo hacemos con la magnitud en el eje X por el coseno de su dirección, y en el eje Y a través de la magnitud por el seno de su dirección. Entonces determinamos estas dos componentes del vector a través de estas fórmulas. Y eso, recuerden, se llama descomponer un vector. ¿Y ahora por qué lo hacemos? Porque cuando nosotros aplicamos la sumatoria de fuerzas, lo hacemos tanto en el eje X como lo hacemos en el eje Y. Entonces nosotros debemos tener esta fuerza que está en el plano, la tenemos que descomponer para llevarla a su componente horizontal y vertical, y estas agregarlas a la sumatoria de fuerzas. Porque este vector en diagonal no va en la sumatoria de fuerzas, van sus componentes. Entonces esa fuerza tensión está en el plano, no está ni en el eje horizontal ni en el eje vertical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? Tenemos que descomponerla. Y para descomponerla, lo que siempre se sugiere es, en el lugar en el que está esa fuerza, dibujar un sistema de referencia y principalmente notar notar qué ángulo está generando con el eje horizontal. Entonces, vamos a colocar aquí fuerza T
y vamos a hacer su descomposición. Y en esto me voy a tomar el detalle porque aquí voy a tomar el tiempo, perdón, para hacer el detalle porque es importante, ¿ya? Si es que no lo recuerdan. Entonces voy a dibujar el punto B por acá y dibujamos entonces justo en ese punto B un sistema de referencia, un plano cartesiano. Ahí está el eje horizontal y aquí vamos a dibujar el vertical. Ahí está el eje vertical. La fuerza T entonces está actuando en diagonal desde el punto B, fíjense. Es como que estuviese, si yo en el punto B dibujé ahí el plano cartesiano, la tensión está como en el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Y qué información me entrega el dibujo? El dibujo me entrega lo siguiente. Fíjense que si yo aquí trazo una línea horizontal continua desde esa que ya está, y del punto B bajo sobre la fuerza de 5 kips con una línea vertical, llego acá perpendicularmente y con la longitud de la pluma, si yo trazo aquí una diagonal sobre la pluma, fíjense que formo un triángulo. Y esto de formar triángulos en los sistemas donde hay equilibrio cuerpo rígido, no duden en hacerlo si se les ocurre, ¿ya? Porque esto es magia, magia dentro de la teoría. Así que lo háganse. Y este triángulo está sostenido por un ángulo de 30 grados en este vértice y 90 grados en este otro vértice. Por lo tanto, 90 más 30 son 120. Y como ya sabemos desde la básica, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces 90 más 30 son 120 y para llegar a 180 aquí nos faltan 60 grados. Entonces si ese vale 60 y ese vale 10, entre la tensión y la línea vertical, porque se supone que aquí yo estoy en la vertical y aquí tracé el sistema de referencia, ahí está el Y y ahí está el X, entonces 60 más 10, 70. Y yo sé que en el cuadrante hay 90. Entonces, entre el eje horizontal y la tensión hay 20 grados para llegar a los 90. Entonces, desde aquí a acá hay 20 grados. ¿Y por qué digo eso? Porque para descomponer un vector siempre es importante conocer el ángulo que tiene el vector con el eje X. Y bien, como lo recordamos en física mecánica, la dirección siempre va desde el eje X positivo a donde está el vector. Este es el ángulo. Ese es el ángulo que marca la dirección del vector. Entonces yo sé que hasta aquí tenemos 180 grados. Entonces 180 más 20 son 200. Por lo tanto, la dirección del vector son 200 grados. Y con esa información, entendiendo que t es la hipotenusa y es mi incógnita, que es la magnitud, y que la dirección de ese vector son 200 grados, perdón, puedo escribir ahora las componentes de la tensión. Hay una tensión que está en el eje X y hay una tensión que está en el eje Y. La tensión del eje X es t por el coseno de 200. Y la tensión en Y es la hipotenusa que es t por el seno de 200 grados. Entonces, recuerden que para poder hacer estos cálculos nosotros utilizamos la calculadora. Déjenme ver dónde sale. Y cuando tenemos este tipo de situaciones, tenemos una letra de incógnita por el número, lo ideal es transformar eso a un número. Por ejemplo, el coseno de 200. Eso da menos 0,94. Vamos a trabajar con dos decimales. Entonces aquí quedaría menos 0,94. T se mantiene la incógnita, pero queda negativo por 0,94. Ahora, ¿por qué es negativo? Es negativo y está bien que sea negativo porque la componente X, que la voy a dibujar ahora para demostrarles, está apuntando hacia el eje negativo, por donde está el vector. Entonces la componente X de la tensión es negativa. Y lo mismo va a pasar con la componente Y. La componente Y de la tensión es negativa porque apunta hacia abajo, entonces las dos nos van a dar negativo. Y vamos a colocar aquí menos, ¿ya? Y aquí también va a ser menos. Veamos cuánto es el seno de 200. Seno de 200. Recuerden que la calculadora siempre tiene que estar en degree.
menos 0,34. Entonces quedaría T por 0,34 y eso es negativo. Bien, y ahí están entonces las dos componentes. Por un lado está la componente horizontal y la componente vertical de la tensión. Y ahora, dicho eso, entonces ahora elimino la tensión de aquí del plano. Pero para eliminarla, porque como salí, tengo que eliminarla porque ya no me sirve la tensión en el plano. Lo que me sirve ahora es la tensión, pero en sus componentes rectangulares. Así que ahora borramos esa y dibujamos la tensión vertical que va sobre los 5 kips. Entonces la voy a colocar aquí, ahí, y coloco de manera ya horizontal TX. Y ahí, si ustedes observan, ya tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre la pluma en el eje vertical y en el eje horizontal. Eso es fundamental, es necesario, ¿sí? Entonces ahora que ya tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre la pluma en el eje X definida y en el eje Y, ahora recién puedo aplicar las condiciones de equilibrio para poder encontrar mi incógnita. La incógnita es la tensión T. Entonces la tensión T, yo sé que está metida en TX y en TY. Entonces, el primer atisbo es aplicar sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. O sea, lo primero que a lo mejor se les va a ocurrir. Veamos qué pasa si yo aplico sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Si partimos aplicando sumatoria de fuerza en X, que es la primera condición que uno tiende a aplicar, esto dice suma la fuerza en X igual a la a 0. En el eje X, las únicas dos fuerzas que están son AX, que la dibujé hacia la derecha, así que es positiva, y TX, que la dibujé hacia la izquierda y es negativa, entonces menos TX. ¿Qué encontramos? Que la reacción a X es igual a la tensión en X, y eso no tiene solución. O sea, ambas son incógnitas. Por lo tanto, no puedo hacer nada al respecto y lo dejamos ahí. No me sirve de nada esa ecuación. Entonces ahora aplico sumatoria de fuerza en I igual a 0. En I, suma las fuerzas en I, las verticales. Si van hacia arriba son positivas, si van hacia abajo son negativas. Entonces ahí, que es positiva, apunta hacia arriba, luego menos 2 kips y, y menos 5 kips, menos 2 kips. Estas las podríamos juntar porque son números, dan menos 9, pero las vamos a dejar ahí. Y después tenemos TI, que también apunta hacia abajo, así que es negativo igual a 0. Entonces si reduzco... Profe, disculpe, ¿por qué 7 Porque menos me 2 equivoqué. menos 7? Es 5. 5. Perdón. Sí. Gracias. Súper, gracias. Ahí sí. 5. Entonces, ahí, menos 7 kips menos TI igual a 0. Y si se dan cuenta, llegamos a una ecuación con dos incógnitas. Entonces, no me sirve, porque no tiene solución. Para que tenga solución, tendría que tener otro valor conocido. Entonces, ya que apliqué la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y, y no tuve la posibilidad de encontrar ninguna incógnita de las que aparece, tengo que aplicar la última condición de equilibrio que me queda, que es sumatoria de momento. Y para aplicar sumatoria de momento siempre tengo que aplicarla respecto del pivote, y en este caso el pivote es A. Entonces decimos sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. Ahora, ¿por qué es importante el pivote? Porque recuerden que el momento involucra distancia, la multiplicación entre la fuerza y la distancia entre la fuerza y el pivote. Por lo tanto, es importante definir ese punto para entender bien cuál es la distancia que hay entre ese punto y donde yo estoy aplicando la fuerza. ¿Quiénes realizan momento? Realizan momento todas aquellas fuerzas que no se aplican en el pivote. Recuerden que explicábamos esto y decíamos, si yo aplico reacciones en el pasador, esas reacciones no generan momento porque es como querer abrir la puerta empujando la bisagra. O sea, cuando yo aplico fuerzas en el pasador del pivote, esas no van a hacer que la barra rote. Son fuerzas de tipo reacción que aparecen por el posible movimiento, simplemente por el sostén de la pluma. Pero esas fuerzas, ninguna de ellas, ni la X ni la Y, van a permitir que el cuerpo gire. Así que ellas no generan momento.
Las que sí generan momento son todas las que están aplicadas en la pluma, pero fuera del pivote. En este caso, los 2 kips, la tensión en Y, la tensión en X y los 5 kips. Por lo tanto, tenemos que calcular 4 momentos. Vamos a partir por los 2 kips. Recordemos aquí, por acá abajo, o por aquí entre comillas, entre un asterisco, que la ecuación de momento es fuerza por la distancia, que le llamamos por la longitud, por el sen del ángulo que formen estas. Entendiendo que si el momento, o la fuerza más bien, hace que el cuerpo gire en sentido antihorario, el momento es positivo, y si la fuerza hace que el cuerpo gire en sentido horario, el momento es negativo. ¿Ya? Eso es por definición. Entonces lo primero que anotamos es la fuerza. La fuerza es de 2 kips. Sería 2 kips. Y eso lo vamos a multiplicar por la distancia que haya entre la fuerza y el pivote. Y lo ideal es que esa distancia sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Como bien dibujamos aquí, entre la pluma, la vertical y la horizontal se forma un triángulo. Y en este caso, la fuerza de 2 kips tiene una línea de acción. Y esa línea de acción es una línea imaginaria vertical, en este caso, que pasa a lo largo de la fuerza y se extiende infinito hacia arriba e infinito hacia abajo. Entonces, si este es mi pivote y yo determino la distancia horizontal que hay del pivote a la línea de acción de esa fuerza, voy a llegar de manera perpendicular. Y esa es la distancia que me conviene calcular en este caso. Entonces, ¿qué he formado ahí? Para el cálculo de momento se ha formado un triángulo más pequeñito que el que dibujé originalmente, donde aquí aparece una X, que es una distancia, acá tenemos 30 grados, y la distancia de la hipotenusa de este triángulo a la fuerza de 2 kips es de 20, porque esos 2 kips son el peso de la pluma y que actúa a la mitad, porque aquí dice, desde A al centro de gravedad de la pluma es de 20 pies. Entonces acá tenemos 20 pies como hipotenusa. Y en este caso entonces, si aplicamos trigonometría, no me voy a detener en esto, se supone que ustedes Profe, no entendí. manejan. ¿Qué cosa? ¿La formación del triángulo? Sí, por favor. Ya, mire. Vuelvo a repetir. Todas las fuerzas tienen una línea de acción. Y esa línea de acción es una recta que las traspasa y que se extiende en infinito, para todos lados. Entonces la fuerza de 2 kips, si tú te das cuenta, es vertical. Entonces, como es vertical, su línea de acción también es vertical. Y es infinita hacia abajo y es infinita hacia arriba. Entonces, una técnica pillería para simplificar el cálculo de momento es siempre buscar aquella distancia que sea perpendicular desde el punto pivote a la línea de acción de la fuerza, sin muchas veces tocar la fuerza, pero sí tocando su línea de acción. Entonces, en este caso, como aquí formamos un triángulo rectángulo, si esta es la línea de acción de la fuerza de 2 kips, su línea de acción también nos permite formar un triángulo, que lo voy a dibujar con el color azul, que vendría siendo este. Hasta el punto G, hacia abajo y hacia allá. Ese triángulo formamos, que es un triángulo más chiquitito que el más grande. Y decía que esta distancia es de 20 pies, porque lo dice el enunciado. El enunciado dice que desde A, desde aquí, desde el punto pivote, porque aquí está A, al centro, que es donde estamos trazando esta línea vertical, hay 20 pies de longitud. Y eso lo dice el enunciado. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos el ángulo, que aquí aparece, 30 grados, conocemos esos 20 pies y queremos calcular la distancia horizontal, esa X. Entonces quedaría que X es 20 por coseno de 30. Antes de salirme de acá. 17.32, profe. Ah, ya, gracias. A ver, lo vamos a comprobar acá, 20 por coseno de 30. Exacto, 17.32. Entonces, vamos a colocar que esto es igual a 17.32. Y esa distancia X, entonces, es la que consideramos, no es pie, es la que consideramos para el momento. 2 kips por 17.32 pies. Y como la distancia horizontal llega perpendicular a la línea de acción, es por seno de 90, porque este es el ángulo entre la fuerza y la distancia.
Y como son perpendiculares, eso es seno de 90. Ahora, esta fuerza de 2 kips, ¿hacia dónde hace o tiende a hacer girar la pluma? La tiende a hacer girar hacia acá, hacia las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento es negativo y se agrega el signo negativo adelante. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos seguir encontrando? El momento generado por las otras fuerzas, ¿cierto? ¿Qué fuerzas nos faltan? Nos falta 5 kips y TI. 5 kips y TI están actuando en esta línea de acción que está acá, en esta línea vertical imaginaria que está acá, y esa línea es la vertical que se forma con este triángulo ya más grande entre la pluma y esta distancia horizontal que dibujamos acá. Entonces aquí tenemos 90 grados, ¿cierto? Ahí hay un ángulo 90, ahí tenemos 60, ahí tenemos 30, y esta distancia la sabemos porque recordemos que es de 40 pies. Entonces ahí tenemos 40 pies. Por lo tanto se forma otro triángulo, mucho más grande que el primero. Y a esta X le vamos a llamar X', son 40 pies de este lado, aquí tenemos los mismos 30 grados, entonces esa X' va a ser igual a los 40 pies, que es la hipotenusa, por el coseno de 30 grados. Entonces ese X' es 40 por coseno de 30. Queda un valor de 34.64 pies. Y ahí tenemos entonces la distancia que va a servir tanto para los 5 kips como para TI, porque están en la misma línea de acción. ¿Ya? Entonces voy a borrar ese dibujito para que no quede tan sucio. Ya, ahí. Entonces, 34.64, entonces partimos por la de 5 kips, el momento de 5 kips, y ambas hacen también que la barra tienda a girar hacia acá, por lo tanto también generan las dos un momento negativo. Entonces sería menos 5 kips por la distancia, que son 34.64 pies, por el seno de 90, menos, ahora TI, por la misma distancia, 34.64 pies, me falta el seno de 90, por el seno de 90. Y ahora le voy a agregar acá abajito el momento de TX. Pero fíjense qué pasa con TX. TX está actuando de manera horizontal, por lo tanto esta es su línea de acción, miren, esa. Toda esa es su línea de acción. Entonces ahora el triángulo lo formo arriba, porque si yo trazo una línea vertical desde el pivote A hacia esta línea de acción, fíjense que ahí llego de manera perpendicular. Y recuerden que esa es la gracia. La gracia del cálculo de momento es tratar de buscar aquella distancia que llegue perpendicular a la línea de acción de la fuerza, porque la tensión X va en esta línea. Entonces, esa línea es su línea horizontal y la distancia es vertical. Entonces, ¿cómo determino esa? Con este mismo triángulo. Con este mismo triángulo y debo calcular I. Porque ese I sostiene el mismo triángulo. Entonces, que está acá. Esa distancia de ahí es igual a esta. Entonces, ahí es los 40 pies por el seno de 30. Cateto opuesto. Y el seno de 30 es un medio, entonces eso da 20 pies. Por lo tanto, la distancia I que voy a considerar para el momento de la tensión X son 20 pies, porque es la distancia vertical. ¿Ya? Entonces, sería TX, sería el momento TX, y es un momento positivo porque hace que la barra gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, y eso por seno de 90. Y esto es igual a 0. Y ahí están los 4 momentos, ahí están las 4 fuerzas que están generando momento, actuando sobre esa pluma. Y ahora esto hay que reducirlo. Entonces reducimos estos números, multiplicamos el 2 por el 17.32 y eso nos da 34.64, entonces vamos a seguir en esta línea, 34.64 y la unidad de medida es kips por pie,
menos esta de acá, 5 por 34.64, que da 173.2 kips por pie. Y luego, acá mantenemos la TI, que es nuestra letra incógnita, y multiplicamos, bueno, el 34.64 por seno 90 es 34.64, porque el seno 90 vale 1. Más, acá mantenemos la TX, y el 20 por seno 90 es 20 pi. Juntamos estos dos términos, el menos 173.2 menos el 34.64, y eso da 138, no, 173.2, 34.64. Y esto que da 207.84 kips por pie, negativo, lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad y voy a hacer lo siguiente. El TI, y recuerden que el TI es T por 0.34 negativo, y el TX es 20 pie, es T por 0.94. ¿Ya? Recuerden que esas componentes son, esos son los valores de las componentes. Bien, entonces los sustituimos. Entonces, el TI, que es negativo, es menos T por 0.34, entonces quedaría menos T por 0.34, y eso lo multiplicamos por el 34.64 pie, más el TX, pero el TX en la definición es menos T por 0.94, y eso multiplicado por 20 pie, y eso es igual a este número, que lo paso hacia el otro lado y queda positivo. Y ahora, como ahí me aparece T, estos términos se juntan, ¿sí? En uno solo. Entonces, multiplicamos el 0.34 por el 34.64, que da 11.77, y esto queda positivo porque menos con menos más, entonces queda más 11.77, y por el otro lado le sumamos, ¿cierto?, el menos, porque este término queda negativo, el 0.94 por 20. Y eso nos daría un valor de, a ver, lo vamos a hacer de nuevo, 0.34 por 34.64 positivo, más menos 0.94 por 20. Y eso nos da menos 7. Bien, estaba bien, da menos 7. ¿Sí? Prácticamente es menos 7 T pie. Ya, eso sería. Quedaría acá menos T, porque redujimos los términos, 7.02 pie. Y eso es igual a 207.84 kips por pie. Bien, entonces volvemos a repetir. Esa TI sustituimos por la definición que tenemos antes, que es menos T por 0.34 en TI y menos T por 0.94 en X. Entonces quedaría menos acá. Y este, como ya ¿Profe? era negativo, ¿sí? ¿El 0.34 y el 0.94 igual son pies en la unidad de medida? No. Estas son números solamente, no tienen no tienen unidad de medida. Ah, ya, entonces se puede multiplicar sin problema con los pies. Sí, claro, por eso esta unidad de medida es la que se mantiene, esos pies que están ahí. Por eso Ya, queda ahí ese pie. Bien, entonces ahí pasaría dividiendo entonces, finalmente T igual a 207.8 kips por pie, dividido en menos 7.02. Y pasamos al tiro el término negativo hacia el otro lado, y ahí se simplifican los pies, y ahí hay que dividir. 207.8 dividido en... Y eso da 29.6 negativo. Kips solamente.
Bien. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok. Bueno, y ahí tenemos entonces resuelto la situación. Ya, estaba revisando acá porque la tensión no puede ser negativa, entonces espérenme, voy a revisar aquí un valor y algo que tengo que comentarles. Cuando nosotros calculamos las componentes, al dibujarlas hacia abajo, ya son negativas, ¿cierto? Entonces, yo coloqué ahí el negativo, pero acá, en esta parte, no es necesario colocarlas. Porque estoy redundando, no me di cuenta en un principio, estoy redundando en el hecho de colocar dos veces el mismo sentido, porque cuando ya las dibujé, ya sé que son negativas. Entonces yo aquí coloqué el negativo para poder corroborar que estas tensiones en Y y en X van hacia los lados negativos. Pero en rigor en la fórmula de momento no es necesario colocarla nuevamente, ¿ya? Porque estoy redundando en lo mismo. Y ahí cometí yo ahora un pequeño error. Entonces lo voy a arreglar porque esto debería dar un número distinto. Entonces el menos 0.34 por 34.64 y ahora le sumo el 0.94 por 20. Ahí sí. Y simplemente, bueno, va a dar el mismo resultado, pero positivo, ¿ya? Lo único que no hay que considerar es el signo negativo nuevamente porque estamos redundando. Al colocarlas hacia abajo y al tener negativo estamos colocando dos veces lo mismo. Y ahí yo cometí el error de volver a colocarlo. Pero no se considera, ¿ya? Y la TI me quedó negativo, bueno, porque ahí aparece ese negativo y ese negativo está ahí adelante. Y la otra es positiva. Pero nos da el mismo resultado. Solamente me equivoqué ahí. Pero ya está corregido. Bien. Segundo ejemplo. Aquí ya cambiamos, ya pasamos, aquí teníamos una máquina, ya un análisis de una maquinaria. Ahora pasamos a una viga, ya que es un dispositivo que vamos a utilizar constantemente en varias oportunidades y que va a estar ahí con sus cargas o sus fuerzas que van a estar actuando. Y por tanto este ejemplo viene a mostrarles que cuando nosotros trabajemos con una viga, sobre ella van a existir distintas fuerzas o formas de carga. Y en este caso tenemos una viga bien particular porque es una viga que está empotrada. Y cuando hay una viga empotrada, en el empotramiento, recuerden que hay tres reacciones. Y aquí me piden determinar las reacciones que hay en ese punto. Dice, la viga está en voladizo, está empotrada, por lo tanto ahí hay un apoyo. En el muro, en el punto O, y dice, ignorando el peso de la viga, aquí no nos importa el peso que tenga la viga, hay que determinar las reacciones en el punto O. Entonces el punto O está acá, pero en rigor, cuando la viga, como en este caso, nos marque un eje horizontal que pasa por su mitad y nos especifique la distancia vertical que tienen estos dispositivos aquí donde se aplican las fuerzas, es importante entender que ese punto O se traslada al centro de la viga. Ahí es donde nosotros tenemos el punto O y es desde ese punto donde tenemos que calcular las reacciones. Y cuando está empotrada, ¿qué reacciones habían? Bueno, recordemos que había una horizontal porque el empotramiento impide que haya una rotación, entonces hay una reacción horizontal que le llamamos OX. Hay una reacción vertical porque el empotramiento impide que la barra caiga verticalmente, así que hay un OI, pero también, a diferencia del pasador, el empotramiento no permite que la barra rote. Entonces hay una reacción a un momento. Entonces hay un momento con respecto al punto O. Todas estas tres son las reacciones que hay cuando hay un empotramiento. Recuerden que yo les mostré una tabla en la clase inicial, o la clase de la semana pasada, la segunda, y en esa tabla aparecían todos estos tipos de apoyos o de conexiones y aparecían dibujadas sus reacciones. Y yo les insistí en ese momento que ustedes tienen que considerarlas para el dibujo o para el DCL.
¿Ya? Bien, entonces tenemos una reacción horizontal, vertical y un momento. Y además están todas estas fuerzas que resultan ser el DCL, como ya está clarito, y hay fuerzas que son horizontales y verticales, no hay que descomponer ninguna. Si hubiese habido actuando una fuerza, por ejemplo, en diagonal aquí, esa fuerza deberíamos haberla descompuesto en X y en Y, pero como ya están todas las fuerzas del dibujo en su dirección definida, no hay Se que cayó el hacer ningún cálculo. Hay un micrófono que se activó para que revisen, porfa, y puedan silenciarse, para que no vaya a salir alguna cosa, algún chascarro. Bien, gracias. Listo, entonces ahora lo que nos conviene es aplicar las condiciones de equilibrio para ir viendo qué vamos a obtener. Entonces lo primero que hacemos, ya que tenemos el DCL listo y es el propio dibujo, aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Siempre partimos por esta condición. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en X? O X, que la dibujé hacia la derecha, entonces es positiva. Espérenme, chiquillos, que voy a ver que hay un micrófono activo, entonces voy a silenciar. Aquí. ¿Ya están todos silenciados, parece? Sí. No, aquí está. Oh, los perros. Ya, ahí sí. Entonces está OX y tenemos que ir sumando todas las otras fuerzas horizontales. Está 400 libras hacia la derecha, entonces son más 400 libras, y está 360 libras hacia la izquierda, por lo tanto menos 360 libras. Y no hay ninguna otra, solo tenemos estas tres fuerzas, por lo tanto esto es igual a 0, y fíjense que me queda una sola incógnita que OX, por lo tanto la puedo despejar. Esto es 400 libras menos 360, eso es 40 libras, por lo tanto OX vale menos 40 libras. ¿Qué implica que me haya dado un resultado negativo? Implica que esta la dibujé mal, que en rigor OX debería estar apuntando hacia la izquierda. ¿Ya? Que no apunta hacia la derecha, sino que apunta hacia la izquierda. Y esa es la reacción horizontal. Ahora aplicamos sumatoria de fuerza en I para el cálculo de fuerza, sumatoria de fuerza en I, todas las verticales. La reacción OI, que es positiva, luego está 200 libras hacia abajo, que es negativa, luego tenemos 120 libras hacia arriba, que es positiva, y luego tenemos estas 100 libras que están acá, que son positivas también. Entonces vuelvo a repetir, está la OI vertical, 200 libras hacia abajo negativo, 120 hacia arriba positivo, 100 libras positiva, y eso nos da un valor de menos 200 más 120 más 100. Eso da 20. Y por tanto OI es menos 20 porque en este lado me queda positivo, lo paso hacia el otro lado y da negativo, lo que implica que OI también la dibujé hacia el otro lado y que OI en rigor va hacia abajo. Ahora, esto es tan simple como lo estoy mostrando ahora. Si usted dibuja reacciones en el elemento y esas reacciones son negativas, significa que las dibujó para el sentido contrario. Pero no está mal el desarrollo del ejercicio, simplemente es que tiene que aclarar y recordar hacia dónde va realmente la reacción. Y nos queda finalmente el cálculo de momento respecto al punto O igual a 0. Sumatoria de momentos respecto al punto O. Recordemos que la fuerza OX y la fuerza OY, que son reacciones, no generan momento porque están aplicadas justo en el pivote. Sin embargo, ese pivote sí genera un momento externo, que le llamamos el momento O. Lo dibujé en contra de la manecilla del reloj mecánico para que sea positivo y por tanto se dibuja o se escribe en la ecuación ese momento. Y todas las demás fuerzas, que están lejos del pivote, sí generan momento. Entonces vamos a partir por los 200 libras. Esta es la línea de acción de 200 libras y me dicen que desde O a la línea de 200 libras son 4 pies, por lo tanto va a ser menos 200 libras por 4 pies. Y por seno de 90, pero el seno de 90 lo vamos a hacer 1, ¿ya? Porque seno de 90 es 1, entonces no lo voy a considerar más. Eso. Luego, lo de 360 libras, esta también genera un momento negativo porque hace girar la barra
hacia, o la tiende más bien a hacer girar hacia la manecilla del reloj mecánico, son 360 libras, y esta multiplicada por la distancia vertical, porque si su línea de acción es horizontal, la distancia es vertical. Y si me dicen que desde extremo a extremo hay 3 pies, desde la fuerza a la mitad, donde está la línea pivote, es la mitad, o sea, 1,5. Por lo tanto, ahí quedaría 1,5 pies. Luego, 400 libras también tiende a hacer girar la barra en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto quedaría 400 libras. Y por la misma distancia, su línea de acción es toda esta, y por tanto desde aquí a la línea de acción es la mitad, 1,5 pies. Luego están las 120 libras, hacen un momento positivo, y la distancia desde el punto O a la línea de acción de 120 libras son 4 más 4, son 8 pies, más las 100 libras que están acá, por la distancia desde el punto O a la línea de acción de esas 100 libras, que son 4, 8, 9, 10, 11 pies. Y todo esto es igual a 0. Y notamos que hay una sola incógnita, que es momento respecto al punto O. Entonces se reduce en todo lo otro. Menos 200 por 4, eso es menos 800 libras por pies. Menos 360 por 1.5, eso es 540 libras por pie. 400 por 1.5, eso es 600 libras por pie. 120 por 8, 120 por 8, eso es 960 libras por pie. Y finalmente 100 por 11, 1100 libras pie. Y eso es igual a 0. Y se reducen todos los términos. Menos 800, menos 540, menos 600, más 960, más 1100. Y eso da 120. Entonces el momento más 120 libras por pies es igual a 0. Entonces el momento respecto al punto es menos 120 libras por pies. ¿Qué significa esto? Que dibujé todas las reacciones para el sentido contrario. Que en rigor el momento respecto al punto O está actuando hacia el otro lado. Entonces en rigor, en el punto O está o X actuando hacia la izquierda, o Y actuando hacia abajo, y el momento actuando hacia el sentido de las manecillas de reloj. Entonces por eso me dieron todas negativas, porque las dibujé en el DCL en el sentido que no están actuando realmente. Y aquí está entonces esta situación de una viga en voladizo, que aquí ya era un poquito más directo el cálculo y que no había que hacer ninguna descomposición, ni tampoco jugar tanto con la trigonometría en un triángulo debido al cálculo de las distancias entre el pivote y la fuerza. Bien, y finalmente, como tercer ejemplo, ahí se me pasó, este no es 1, este es 3. Oh, no quiero reaccionar. Vamos a ver si alcanzamos a hacer esto. Bien. Entonces aquí ahora tenemos, fíjense, una barra. Nuevamente una barra que tiene una forma bien particular, que está empotrada. Entonces se dice que si se sabe que la tensión en el alambre BD es de 1300 newton, determine la reacción del bastidor mostrado en el apoyo fijo C. Entonces tenemos que en el apoyo fijo C es un empotramiento, y en un empotramiento nuevamente dibujamos. Hay una reacción vertical, que le vamos a llamar CX, hay una reacción horizontal, la reacción vertical es CI, y la reacción horizontal le vamos a llamar CX, y también hay un momento, y el momento lo voy a dibujar en este caso, y en esta oportunidad, a favor de las manecillas del reloj mecánico, por lo tanto es un momento negativo. Y aparte de las 450 y las 750 newton, nos dicen que hay 1300 newton que están actuando en la tensión, aquí. Entonces, de aquí en la línea de la cuerda, hacia abajo, hay 1300 newton. Pero ¿qué pasa con esta fuerza-tensión de 1300 newton? Recuerden que esa fuerza-tensión
la tenemos que llevar al eje X y al eje Y para poder hacer la sumatoria de fuerza. Entonces, esos 1300 newton hay que descomponerlos. Entonces, aquí colocamos descomposición de 1300 newton. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos el triángulo que lo define. Y el triángulo con sus componentes rectangulares sería así. Hacia allá estaría la tensión X y hacia abajo estaría la tensión en Y. Entonces, si formamos el triángulo entre TX y TI y 1300, tendríamos este triángulo. La tensión en X, o la componente X de la tensión en Y, y los 1300 newton en diagonal. Y ahí tendríamos el triángulo entre la magnitud de la fuerza real, sus dos componentes. Entonces, ¿qué nos faltaría para descomponer? Nos falta encontrar el ángulo. ¿Qué ángulo? Idealmente ese. Ese ángulo que está ahí, que vendría siendo este. Ese ángulo alfa es ideal que lo podamos determinar, pero ese ángulo alfa se encuentra a través de las longitudes. Si nosotros sabemos que aquí tenemos 250 milímetros y ahí tenemos 600 milímetros, lo que tenemos que hacer es otro triángulo para poder calcular esas distancias, que es de 250 y 600. O más bien aquí abajito podríamos colocar un puntito y decir que ese alfa es tangente a la menos 1, porque para calcular la distancia conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, tangente de alfa es el cateto opuesto, que son 600 milímetros, dividido en el cateto adyacente, que son 250 milímetros. Entonces, 600 dividido en 250 nos da 2.4. Y la tangente a la menos 1 de 2.4 es 67.38 grados. Insisto que estas herramientas trigonométricas avanzan un poquito más rápido. Si voy muy rápido me avisan para que podamos detenernos en el detalle, pero entiendo que ya son herramientas que ustedes han manejado anteriormente. Entonces aquí quedaría 67.38 grados. Ahí. Y luego entonces hacemos la descomposición, decimos que Tx y Ti, en este caso ya la hipotenusa, la magnitud la conocemos, 1300 newton, pero en Tx es por coseno de 67.38, aquí consideramos al tiro con respecto al eje X, y por el otro lado 1300 newton por el seno de 67.38 grados. Puede ser 67.38 o también puede ser 360 menos 67.38. Cualquiera de los dos es correcto, porque si nos ponemos más estrictos sería la dirección desde aquí hasta donde está el vector y ahí sería 292.62, pero nos va a dar el mismo resultado. Entonces 1300 por coseno de 67.38, eso es 500. O sea, esto es prácticamente 500 newton en el eje horizontal. Y en el eje vertical, 1300 por el seno de 67.38 es 1199.99, entonces lo vamos a bajar en 1200. Porque da 1199.99, entonces lo aproximamos a 1200 newton. Y ahí tenemos entonces las componentes Tx y T. Y ahora, como ya observamos, podemos borrar la tensión de 1300 newton, acá, podemos borrar esto, y nos damos cuenta que sobre el objeto entonces estaría actuando la tensión en X, y verticalmente hacia abajo aquí en este punto, estaría actuando la tensión en Y, y que son las fuerzas que las definimos en el eje horizontal y en el eje vertical. Esta entonces vale 500 newton, y esta de acá vale 1200 newton. Bien, entonces ahora encontramos todas las otras fuerzas que serían Cx, Cy y el momento. Entonces aplicamos sumatoria fuerza en X igual a 0. Entonces en X, ¿qué me está actuando? Cx, que la dibujamos positiva hacia la derecha, está actuando Tx, que vale 500, por lo tanto son más 500, y estaría actuando 450, que va hacia la izquierda, entonces sería menos 450. Y eso es igual a 0. Entonces Cx sería 50 y pasa hacia el otro lado, entonces nos quedaría una Cx igual a menos 50 newton. O sea, otra vez dibujé para el otro lado la fuerza. O sea, Cx en rigor actúa hacia la izquierda, por eso me da negativo. Bien, ahora aplicamos sumatoria fuerza en I igual a 0 para calcular Ci. Tenemos menos 750 que apunta hacia abajo en la parte superior de la barra,
Tenemos TI, que son menos 1200 newton, que apunta hacia abajo. Y de ahí tenemos entonces CI, que es vertical y la llamamos positiva. Aquí al fin le achunté a una, porque aquí me da 1950 y pasan positivo hacia el otro lado. Y ahí está la reacción Profe. vertical. ¿Sí? Disculpe, consulta. ¿Los 750 Dígame. dónde los sacó, profe? De la sumatoria fuerza en I. Esos menos No. 750 newton. Sí, esta fuerza. Ya lo vi, profe, perdón. Vale. Entonces, para calcular el momento, lo único que nos faltaría es calcular, perdón, para la última reacción que nos faltaría son los momentos respecto al punto C. Y bueno, sabemos que Cx y Ci no generan momento, pero sí generan momento 450, 750, Tx y Ti. Entonces vamos a calcular el momento de cada una de ellas. Déjenme agregar una hojita. Que la agregamos ahí. Bien, entonces sumatoria de momento igual a 0, y esto es con respecto al punto C. Sumatoria de momento respecto al punto C igual a 0. Partimos por los 750. 750 vertical, línea horizontal. Y entre el punto C y la línea de acción de 750 son 500 milímetros. Entonces quedaría 750 por 500. Vuelvo a repetir. Esta es la línea del pivote, de la línea C. Esta es la línea de acción vertical de la 750. Entonces la distancia desde esta línea a la fuerza son 500 milímetros, perdón. Entonces 750 por 500, 750 newton por 500 milímetros. No es necesario transformar la distancia a metro, porque va a quedar todo en el mismo unidad, así que no es necesario. Y este momento es positivo, porque como aquí está el punto pivote, tiende a hacer girar la barra hacia acá. Entonces ahí tiene un momento positivo. Los 450, línea horizontal de acción. Por lo tanto, la distancia tiene que ser vertical, y aquí está clarita, desde C a la fuerza horizontal son 400 milímetros. Y esta, ¿hacia dónde tiende a hacer girar la barra? También la tiende a hacer girar hacia allá, por lo tanto el momento es positivo. Más 450 por 400. Luego, tensión en X. Toda esta línea de acción es Tx horizontal. Entonces la distancia desde C a esa línea horizontal son 600 milímetros, que están acá, porque tiene que ser vertical. Entonces 500 por 600. ¿Y hacia dónde la hace girar? Hacia sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto el momento es negativo. Entonces decimos menos, ¿cuánto era? 500 por 600. Luego, 1200 newton, distancia vertical. Perdón, línea de acción vertical. Aquí está el pivote, tiene que ser la distancia horizontal. Son 150 milímetros, porque desde el punto B, donde está actuando la fuerza vertical, al punto pivote, que es toda esta línea imaginaria acá, son 150 milímetros. Entonces 1200 por 150 milímetros, y también hace que esto tienda a girar hacia allá, por lo tanto también genera momento negativo. Y esto entonces sería igual a 0, porque no hay ninguna otra. Solo me falta escribir, perdón, porque no hay ninguna incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es el momento de reacción que aparece ahí, en C, que lo dibujé a favor de la manecilla del reloj mecánico, por lo tanto es 0. Recuerden que las reacciones en el empotramiento ustedes pueden dibujarlas hacia donde quieran. Si quieren dibujarse X a la izquierda, CY hacia abajo, el momento para el otro lado, está bien. Solo fijarse que si es negativa es porque la dibujaron en sentido contrario. Nada más que eso. Ya, y ahora se reduce todo esto. Y lo voy a hacer en un solo cálculo para no demorarme tanto. 750 por 500, cierro paréntesis, más 450 por 400, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 500 por 600, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 1200 por 150, cierro paréntesis, y ahí estaríamos. Y eso da 75.000.
newton por milímetro. Menos el momento en C igual a 0, entonces el momento lo paso para el otro lado para transformarlo a positivo, así quedaría 75.000 newton por milímetro igual al momento en C. Y ahí está. Entonces el momento es 75.000 newton por milímetro. Si esto lo paso a metro, lo que tengo que hacer es dividir en 1000, y ahí quedaría entonces 75 newton por metro. No newton por milímetro, sino que newton por metro. Si es que transformo los milímetros a metros. Y ahí está. Entonces ahí tenemos otro ejercicio donde lo hemos resuelto y que nos muestra las condiciones de equilibrio, cómo se van resolviendo la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en función del apoyo y de las fuerzas externas que estén actuando sobre los dispositivos. Bien, para que puedan ir ustedes ahora practicando en el ambiente de aprendizaje de la asignatura, van a encontrar ustedes aquí una actividad formativa, equilibrio de cuerpo rígido, ¿ya? Dice, los siguientes ejercicios les permitirán aplicar los contenidos de equilibrio de cuerpo rígido. Entonces ustedes hacen clic ahí, van a ingresar y son solo 3 problemas, ¿ya? No tienen ni fecha, ni tienen tiempo para realizarlos, ya están absolutamente abiertos, tienen un carácter 100% formativo, en la que ustedes tienen que ver el tiempo en el que puedan realizarlo y cuándo van a estudiar. Esto es simplemente para repasar. Son otras configuraciones, donde aquí les pide determinar las reacciones en A y en B, cuando el ángulo alfa vale 30 grados. Luego aquí hay un trampolín y les piden calcular las reacciones en B y en A. Y luego tenemos aquí un dispositivo palanca máquina, donde les pide calcular la reacción en C y la tensión en la barra AB, o sea, esa tensión que va a haber ahí, producto de aplicar una fuerza P en ese lado de 200 newton. Entonces yo creo que con 3 más, y más lo que hemos visto, están en condiciones ya de haber aplicado el contenido de equilibrio cuerpo rígido, que, les recuerdo por ahora, no tiene, tiene relación con los ejercicios, con la materia de resistencia de materiales, en el sentido de que nos permite calcular una fuerza y en función de esa fuerza yo puedo determinar los valores de esfuerzo que vamos a ir viendo ya a partir de la próxima clase. Entonces con esto damos por cerrado el tema de equilibrio de cuerpo rígido y esta especie entre comillas de repaso de los contenidos previos que necesitan saber para poder enfrentar esta materia. Bien, el PPT, o sea, el PPT que vimos yo lo voy a compartir ahora. Recuerden que queda la grabación y abajito de la grabación va a estar el PPT de la clase para que ustedes lo puedan descargar y puedan repasar los ejercicios que estamos viendo. Espero que antes de la próxima clase puedan resolver al menos uno de los ejercicios propuestos en esta y cualquier duda me escriben por el chat de Teams y nos comunicamos. Que tengan una bonita jornada y nos encontramos en la próxima clase. Chau. Gracias, profe. Buenas Chao, tardes. profe. Chau, chau. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, muchas Chao, profe. gracias. Que esté bien.